Queridos amigos y amigas de la consagración a Jesús por manos de María, bienvenidos a nuestro tema número 17, Jesús, camino al Calvario. Jesús es la prueba más fehaciente de que Dios nos ama, dice Romanos en el capítulo 5. Y esto es porque Él, por amor a nosotros, entregó su propia existencia en el suplicio de la cruz. Cristo se dona en la cruz por obediencia al Padre. Esto lo hace en un sentido de oblación total para hacer su santa voluntad. También nosotros estamos invitados como cristianos a hacer la voluntad del Padre Celestial. Él, dice una de las cristologías más famosas, es el Cordero sin mancha que quitó los pecados del mundo. Él se ofreció para que nosotros fuéramos liberados de nuestras propias culpas. ¿Cómo se dio el proceso de la condena a muerte de Jesús? Tenemos que entender que este fue un juicio político. Hubo injusticias, mentiras, ¿para qué? Para quitárselo de encima, porque él básicamente estaba estorbándole a las personas que se hacían con el poder. Por otro lado, lo disfrazaron también de un juicio religioso, porque los sumos sacerdotes judíos de la época no podían aceptar que Jesús se proclamara el Hijo de Dios. Ellos no podían entender la predicación de Jesús. Esto es un cambio de orientación en la concepción de Dios. De manera que el juicio a Jesús fue toda una conspiración. Se hizo fuera de las reglas legales que había en la época para establecer los juicios normales y por eso lo llevaron ante el César, puesto que no podían condenarlo a muerte por motivos religiosos, lo acusaron por motivos políticos de traición al emperador. El hecho es que todo esto se dio para que nosotros fuéramos liberados de todas nuestras culpas. Por eso es que Jesús nos redime a todos en la cruz. Hagamos un recuento ahora de cómo se da el camino al Gólgota. Primero, Jesús hace su oración en el Getsemaní, en donde suda sangre, en donde viene toda su vida con dolor. Siente profunda tristeza por la situación del mundo y le pide a Dios Padre que incluso aparte ese cáliz de él. ¿Qué quiere decir esto? Él, como ser humano que era también, le pidió a Dios Padre que no lo sometiera a tan grande suplicio. Sin embargo, el ángel, que es la presencia de Dios, se acercó a él para confortarlo. Y a partir de ahí, él recuerda cuál es su misión. La misión de cumplir con la voluntad de Dios Padre Todopoderoso. Mientras eso, hay un signo que llama bastante la atención. Los discípulos se quedan dormidos. Y es que también nuestra debilidad de discípulos, de seguidores de Jesucristo, nos hace fallar incluso en la hora más difícil. Se presentan entonces, después de la aprehensión de Jesús, las flagelaciones, las burlas, las humillaciones. Esto es la ridiculización de la figura de Dios. ¿Cuántas veces no seguimos nosotros crucificando, humillando y ridiculizando a Jesús en las épocas actuales con nuestros propios comportamientos? Sin embargo, hay un signo positivo también en este camino de Jesús en el Gólgota. Hay quienes se dan cuenta de que deben permanecer fieles al Maestro. Por ejemplo, hay algunos de los soldados que durante la flagelación de Jesús no comparten tal situación y se hacen a un lado, en silencio y en contemplación por el dolor del Hijo del Hombre. Pero también Jesús en el camino encuentra a las mujeres que lloran por esta situación y que se solidarizan con su dolor. Y también encontramos, por ejemplo, la figura de Simón de Cirene, quien le ayuda a soportar el peso de la cruz. Una vez Jesús es puesto en la cruz, nos recuerda que este signo es signo de amor, de humildad, de aceptación del plan de Dios. Que la fuerza de Dios para nosotros, cristianos, creyentes, católicos, es la cruz. Y que estamos invitados como Jesús a perdonar, así como Él perdonó a todos los que lo condenaron. Nos lleva a vivir la comunión con los hermanos
y abandonarnos en los brazos del Padre, para que también nosotros podamos dar la vida como Él lo hizo. La cruz es un escándalo para los judíos, dado que un rey no podía tener tal testimonio de muerte. Y para los griegos era una absoluta locura, porque en el razonamiento de los griegos no era posible que todo un Dios tuviera tal fin. Tenemos también una figura muy interesante, la del famoso buen ladrón. Este personaje pudo identificar a Dios incluso en su mismo sufrimiento y a un último momento le pide misericordia y Jesús lo escucha. También en nuestra tradición católica recordamos con mucho cariño las 7 palabras pronunciadas por Jesús. Primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mismo Jesús perdona a quienes lo han humillado y maltratado. 2. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice Jesús al buen ladrón. Tercero, Jesús incluso en la hora de la muerte encomienda a su propia madre, a María, a Juan, y Juan la acepta como un hijo en su casa. También nosotros estamos llamados como Juan a llevarnos a María para nuestra propia casa. Cuarto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sufre en su corazón de ser humano, pero también sabe abandonarse él mismo en las manos del Padre. Dice, tengo sed, y está suplicando por los sufrimientos de toda la humanidad. Finalmente, termina con la 6ª y 7ª palabra. Todo está cumplido, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sabiendo que el plan de salvación está siempre en la voluntad de Dios Padre Todopoderoso. Queridos hermanos, en esta reflexión del día número 17 de nuestra consagración a Jesús por manos de María, aceptemos la invitación que Él también nos hace, que cada uno de nosotros pueda asumir su propia cruz y seguirlo. Hasta pronto.